para hablar de la relación entre Gandhi y el consumo ético y responsable. Creo que la figura de Gandhi, el pensamiento gandhiano, es muy interesante de rescatar. Por varios motivos. Uno, porque Gandhi le da a toda su acción, y a su acción política en particular, le da una dimensión espiritual muy grande, una dimensión incluso ética y universalista muy grande. Entonces, en el caso de Gandhi, del pensamiento gandhiano, es muy interesante rescatar tanto el concepto de Swaraj, que sería autogobierno, autonomía, independencia, como el concepto de Swadeshi, que sería la autosuficiencia, ¿no? Y incluso también ambos elementos van encardinados con su concepto de ahimsa, que es no dañar, no perjudicar, no violentar a ningún ser viviente. Entonces el concepto de Swaraj, que significa autogobierno, independencia, autonomía, ese concepto de Swaraj es muy interesante porque cuando él está hablando de autogobierno e independencia no solamente se refiere a la comunidad, a toda la India, sino se refiere también al individuo. Es decir, el individuo debe de conocerse a sí mismo, debe de saber elegir aquello que no perjudica al conjunto de la naturaleza, que no perjudica a la comunidad y que le permite un modo de vida simple, voluntariamente simple, que significa que como, que bebo, cuál es mi comportamiento con la naturaleza, cuál es mi relación con la naturaleza, con los seres vivos. Esa manera de autonomía, de autogobierno, significa que soy yo el responsable último de la toma de decisiones, de aquello que consumo, de aquello que elijo a la hora de ir a un supermercado, a la hora de ir a una tienda de barrio, etcétera, etcétera. Y el concepto de Swadeshi también es muy interesante porque el Swadeshi instala a las personas en lo más cercano, en lo propio, en valorar primero lo que es lo de tu propia cultura, aquello que se produce cerca de donde tú vives. Entonces significa que aquellas necesidades básicas que deben de ser cubiertas, como el alimento, el vestido, la vivienda, etcétera, que se haga con materiales cercanos, que se haga con, por ejemplo, la leche que se consume o, por ejemplo, los vegetales que se consumen, que sean de las huertas cercanas, que sean producidos por los campesinos que viven cerca de ti, para que tú valores mucho más la importancia que tiene el esfuerzo que implica consumir aquello que es más cercano. No significa despreciar lo ajeno, despreciar lo que se produce lejos de tu propia comunidad, pero sí valorar lo que es lo tuyo propio. Eso le da una dimensión, esos dos conceptos le dan una dimensión muy interesante al consumo responsable. Si además tenemos en cuenta el paraguas de la IMSA, que significa la inocencia, la pureza, el no dañar, el no perjudicar, pues la recomendación que haría Gandhi es, si tienes que consumir de alguna manera animales, pues que sean animales que tengan desarrollados muy poco los 5 sentidos. Y si es preferible y es mucho mejor, éticamente mucho más responsable, consumir pues vegetales o consumir frutas, que sería un equilibrio que te permite como individuo en relación con la naturaleza.